Nos reencontramos, hermanos, nuevamente y como siempre lo hacemos a la luz de la palabra del Señor, para poder meditar, reflexionar en su palabra, para que ella nos haga bien, para que ella nos edifique, para que su palabra nos construya nuestra vida y nos vaya haciendo dignos hijos de Él, que cada día vamos creciendo en sabiduría, en conocimiento y sobre todo, hermanos, en gracia con el Señor, para establecer siempre una comunión verdadera con nuestro Padre Celestial. Estamos escudriñando la palabra, pudiendo compartir el mensaje en el libro de Romanos, el corazón del Evangelio. ¿Por qué este nombre, este título? Porque es el Evangelio, el mensaje de Dios, esta buena nueva, esta buena noticia que Dios ha preparado para que los hombres sean salvos, para que lleguen al conocimiento de Él, entendiendo que somos pecadores, de que todos estamos bajo la mira de Dios, todos estamos bajo la condenación de Dios. Pero el Señor ha provisto su Evangelio como el medio para salvar a los hombres, como el medio para que los hombres puedan creer por la fe. Y este Evangelio es la revelación del amor de Dios, es la revelación de la justicia y también es la revelación de que la fe es el único medio posible que agrada a Dios y por el cual nosotros podemos llegar a este conocimiento. Hoy día, hermanos, vamos a continuar con esta serie en el capítulo 4 de Romanos. Y hoy día vamos a tener la primera parte de este sermón y el día viernes vamos a continuar con la segunda parte. Es decir, este capítulo lo vamos a dividir en dos. Vamos a tener dos sermones, dos reflexiones que nos hablan acerca de Abraham como el padre de la fe. Bien, entonces vamos a reflexionar desde el versículo 1 al 12. El día viernes vamos a hacerlo de los versículos 13 al 25. Entonces, hermano, yo te invito a que tú busques en tu Biblia Romanos capítulo 4, versículo 1 al 12, vamos a leer la palabra del Señor. Te invito, hermanos, a que tú continúes la lectura conmigo. Dice así su palabra. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Maravillosa palabra, hermano, por la cual vamos a pedir al Señor para que Él nos dé sabiduría para comprenderla. Padre bendito, Dios amoroso, Dios eterno, te agradecemos, Padre, humildemente, pero de la manera más eficaz posible para que tú mires nuestras vidas, para que tú mires cómo hemos caminado hasta acá, cómo hemos hecho nuestro camino delante de tu presencia. Y cuánto nos falta, no sabemos cuánto nos falta por este caminar, pero mientras vamos caminando, vamos con la constancia, con la perseverancia, con la santidad necesaria y que solamente tú puedes poner en nosotros para que aprendamos de tu evangelio, aprendamos de tu verdad. Yo te pido, Señor, humildemente que tú nos llenes de sabiduría para hablar de tu palabra, para escuchar tu palabra, para comprenderla, para ponerla en obra. Todas aquellas actividades, todos estos elementos esenciales de tu evangelio son necesarios para que nosotros con más ímpetu llevemos tu palabra. Ayúdanos, quédate con nosotros, Señor, porque todo te lo pedimos. En el nombre glorioso, poderoso, en tu nombre todopoderoso, Señor amado. Amén.
Hermanos, te decía que el sermón que tendremos hoy día es la primera parte y el día viernes vamos a tener la segunda parte de este sermón, lo hemos dividido así, porque si te diste cuenta, nos habla de Abraham. Hoy día entonces y el viernes vamos a compartir la experiencia de Abraham. Este sermón se titula, hermano, La justicia de Dios y la fe en acción. Veníamos hablando, hermanos, de Pablo acusando tanto a sus hermanos judíos como a los gentiles, todos pecadores, todos injustos ante Dios, todos destituidos de la gloria de Dios, todos lejos de la gracia del Señor. Pero Dios, hermanos, ha instituido un camino de justicia. Esta justicia, esta rectitud, en la cual Él nos declara justos. Lo decíamos, hermanos, el día domingo en el mensaje. Es una acción, hermanos, por intermedio de Jesucristo, quien con su muerte hace posible que tú y yo nos podamos acercar confiadamente ante Dios por medio de la fe para tomar esta oferta del Evangelio, que es esta buena nueva. Por lo tanto, hermanos, la justicia por la cual Dios nos perdona no es la misma justicia que nosotros podemos obrar o nos gustaría obrar para acercarnos a Dios. Esta justicia no está fundamentada en tus obras, no está fundamentada en mis actos, no está fundando en mis méritos o en lo que yo pudiera hacer para ganarla, sino que está fundamentada necesariamente y únicamente en Jesucristo. La obra de Jesucristo, entonces, hermano, es el medio eficaz para que nosotros seamos declarados justos, para que ante el trono de Dios tú y yo podamos mirarlo a la cara y ser declarados justos. Esto es maravilloso. Esto de repente, hermanos, no lo enseñamos mucho, no lo predicamos mucho, pero tampoco no lo hacemos ver a los hombres para que sea motivo de alabanza. Estar tú, estar yo, siendo pecadores imperfectos, delante de la presencia de Dios, libremente, pudiendo mirarlo, contemplarlo y que Él nos contemple con toda su gracia y su amor, es un acto, hermanos, de la justicia de Dios. Dios nos declara justos por el acto de Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice su palabra, sino que solamente por los méritos de Jesucristo y por la fe que Él pone en nosotros para que respondamos. Eso es claro. La justicia de Dios, la acción por la cual Dios te declara justo, no está en tus obras, no está en tus méritos, no está en tus acciones, está en la obra de Jesucristo. Entonces ahora Pablo, en este capítulo, nos pasa a hablar de un hombre, a poner este ejemplo de Abraham, que fue conocido como el amigo de Dios y como el padre de la fe. Y hay tres cosas que yo quiero que nosotros podamos meditar, que tú puedas reflexionar. La primera de ellas es que la justicia que cuenta es la justicia de Dios. No son tus méritos, no son tus obras, no son las acciones que tú puedas hacer. La única justicia que cuenta para que tú seas salvo es la justicia de Dios. Lo segundo, hermanos, que nos mostraba el texto maravilloso, es la dicha de ser justificados por la gracia de Dios. Bienaventurados son los que no se les toma en cuenta su pecado, los que ya su pecado, hermano, ya no es motivo para que Dios lo deje de mirar. Porque la obra de la justicia de Dios, la obra por la cual Él nos justifica, es tan eficaz y tan poderosa que Él, hermano, excluye tus pecados, ya tus pecados no son contados. Y lo tercero, hermano, es que la justicia de Dios no excluye. Esa es la tercera idea que tiene el texto. La justicia de Dios no excluye. Ya lo veníamos hablando. En lo que se refiere a la condenación, todos estamos metidos en el mismo saco, tanto judíos como gentiles, tanto los que se consideran buenos como los que consideramos malos. Y aquí no hay esclavo ni libre. Todos merecemos el justo juicio de Dios y por lo tanto la gracia de Dios se va a manifestar sin hacer acepción de personas. Dios llama, Dios toma, Dios salva sin ver mérito alguno, sino solamente confiando en la justicia de Dios. Y eso es, hermano, lo que a través de nosotros de Abraham podemos ver. Abraham cree, tú sabes la historia de Abraham. Abraham fue un hombre que Dios lo sacó de la tierra de Babilonia y lo trajo a una tierra que Dios le prometió. Una tierra tal vez invisible para Abraham. ¿En qué sentido invisible? Que él la conocía físicamente.
Pero él depositó su confianza en la promesa del Señor, que lo llevaría a una tierra que él desconocía, pero una tierra que posteriormente él se la iba a dar. Y junto con eso, Dios promete a Abraham de que él lo iba a engrandecer, que iba a ser naciones poderosas de él, que reyes iban a salir de él, que en él iban a ser finalmente benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa, hermano, que tú la conoces, y si no la conoces te pido que la grabes en tu mente, es la esencia o uno de los elementos centrales de lo que Pablo nos habla en este capítulo 4. ¿Y por qué? Porque en primer lugar, como te decía, la justicia que cuenta es la justicia que emana de Dios. Y si nosotros vemos el texto nos viene diciendo que, ¿qué es lo que sucedió con Abraham? Si la justicia nuestra fuera por las obras, Abraham tendría que gloriarse, pero no gloriarse con respecto a Dios, sino que tendría que gloriarse con respecto a sí mismo. Y lo hermoso que tiene la justicia a través de la fe en Dios, distinto a la justicia que tú puedes o que yo podemos aportar para entregarnos a Dios, que tiene que ver con nuestros méritos, esfuerzos u obras, es que al aplicarse la justicia de Dios, la gloria solamente es para Él. Y si hay algo que Dios quiere hacer, hermano, es entrar en comunión directa con nosotros. Por eso ha establecido un camino de salvación, en el cual ni tú ni yo, por más méritos que hagamos, podemos alcanzarlo, sino que solamente lo hace la obra y la justicia de Jesucristo. Si Abraham hubiese sido justificado por las obras, dice que tendría de qué gloriarse. Pero como la obra es de Dios, como la justicia que cuenta solamente es la justicia de Dios, la única gloria presente a la cual nosotros podemos acercarnos y dar es la gloria de Dios. Él fue justificado por su fe, él creyó a la promesa. La promesa es un elemento clave para comprender lo que el Señor quería hacer con Abraham y lo que Dios quería hacer con su pueblo. Dios llama a Abraham, le dice, anda a una tierra que tú no conoces, porque esa tierra yo te la voy a dar. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Él deja su parentela y va a esa tierra que el Señor le promete. Ese es un acto de fe. Ese es un acto, hermano, de creer lo que Dios puede hacer. Y eso es fe. Es la dependencia en Dios. Un día en una reflexión decíamos, la fe, hermano, no es creer que Dios va a solucionar tus problemas, te va a sanar inmediatamente cuando tú oras. La fe no es que tú chasqueas tus dedos delante de Dios y Dios tiene que obrar. La fe es mucho más que eso, es saber depender de Dios. Por eso que Abraham creyó. Hay una traducción que me gusta mucho que dice que Abraham le creyó a Dios. Y es más bonita la palabra le creyó porque tuvo la seguridad que un desconocido, que un extraño viniera y le dijera a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar, es un acto de fe, un acto de fe total, en donde dejas todo y te entregas a Dios. Y dice la palabra del Señor que creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Si tú vas a Génesis capítulo 12, te vas a encontrar con esta acción. Génesis capítulo 15 también nos habla de que Abraham creyó esta promesa, que hizo lo que el Señor le pidió y dice que le fue contado por justicia. ¿Qué significa que le fue contada por justicia? Que Dios puso una ordenanza en él. Esto es lo que a mí me agrada. Abraham cree e inmediatamente esa acción de fe hace que Dios lo mire con agrado. Por lo tanto, ahora Abraham puede acercarse tranquilamente a Dios. Y es más, ellos establecen una relación de amistad. Uno de los pocos personajes bíblicos que puede llamar amigo a Dios es Abraham. Amigo de Dios, porque creyó en Él, porque confió en Él. A pesar de haber momentos de duda, la confianza que Dios puso en Él fue una esperanza mayor. Abraham entendió entonces que la única justicia que contaba para agradar a Dios y para agradarse a sí mismo, porque finalmente cuando nosotros agradamos a Dios, también nos estamos amando a nosotros mismos, porque entendemos que por sí solos no somos nada. Entonces, hermanos, la justicia que Dios quiere aplicar en nuestra vida, la justicia verdadera, la única justicia para salvación, también depende en gran medida, para que sea aplicada en nuestra vida, de que nosotros demos un salto de fe, un salto grande, una acción de fe real, verdadera, que nosotros nos dejemos moldear por Dios, porque de esa manera, hermano, estamos creyendo
en la justicia de Dios. Estamos creyendo que ni tú ni yo podemos ser salvos por nuestras obras, que nuestro pecado es demasiado grande para que tú y yo lo podamos limpiar o pagar con algún mérito humano. Pero solamente la obra de Cristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado y salvarnos de la condenación. Abraham no conoció a Cristo, pero la obra que él hizo de fe demuestra que aún no entendiendo y no conociendo lo que se venía por delante, las grandes bendiciones para el pueblo de Israel, lo que él hizo es como si hubiese sabido que vendría el Mesías. Por eso es que dice que le fue contada por justicia. Y esto es algo súper relevante, hermano. Si bien la justicia que nosotros logramos para la salvación es por medio de Jesucristo, todos aquellos que incluso antes de que Cristo viniera creían en el Señor por la fe, fueron salvos. Como decía el texto, dice que en su paciencia pasó por alto los pecados hasta que se manifestara Jesucristo. Jesucristo es la respuesta, es el medio para que tú y yo nosotros podamos ser salvos. Solo basta hoy día que nosotros tenemos la revelación, una mayor bendición que no tuvo Abraham, que nosotros creamos en la justicia única y verdadera que emana de Dios y que solamente se recibe única y exclusivamente, como te digo, a través de la fe. La segunda idea que nos quiere mostrar a través de Abraham Pablo es que la dicha de ser justificado por la gracia de Dios. Y aquí, intercalando la historia de Abraham, intercala la historia de David. Y si tú vas a la palabra del Señor, si tú vas, hermanos, a lo que dice el Salmo 32, 1 y 2, donde David dice, bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué Pablo pone este ejemplo, el ejemplo ahora de David, para mostrar la bendición de ser justificado por la justicia de Dios, por la gracia de Dios? ¿Recuerdas el pecado de David? ¿Qué es lo que hizo David? Cometió adulterio, cometió homicidio. Siguió haciendo su vida tranquilo, pero el Señor lo amonestó, lo tocó, lo probó, le dijo lo que tú hiciste estaba mal. Y tenemos el Salmo, aquel Salmo terrible, hermano, Salmo 51, donde David se acerca a Dios, donde se humilla ante Dios y le dice, Señor, lávame más y más de mi maldad. Límpiame con hisopo, límpiame completa, pon en mí un corazón nuevo, renuévame. David estaba desesperado, pero se presenta con la confianza de saber que solo en el Señor puede ser salvo. Y luego que escribe ese salmo, ahora escribe el Salmo 32. El salmo anterior, el David lo escribe porque está desesperado, porque necesita ser limpiado, porque el pecado lo ha manchado. Y ahora, cuando ya sabe que ha sido perdonado, dice, bienaventurado el varón cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Y mira, la tercera idea es súper importante. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hay varias frases muy similares a esta, a la frase de que el Señor no inculpa de pecado. Nuestros pecados son pasados por alto. Hay otro texto que dice que nuestros pecados fueron arrojados a lo profundo del mar. ¿Qué es lo que están señalando esos textos? Están señalando que el Señor ya no se acuerda más de nuestros pecados. Si el Señor justificó a sus hijos, el Señor no vuelve a sacar ni a tomar en cuenta tu pecado. El Señor no es como nosotros, que cuando alguien nos ofende, perdonamos. Pero si nos vuelven a ofender, lo primero que hacemos, pero si ya te perdoné una vez, me la vas a volver a hacer, no te puedo volver a perdonar. Si me la hiciste una vez, me la vas a hacer otra y otra vez. Y el Señor, el Dios Santo, el que debería estar airado con nuestro pecado, nos ha justificado, nos ha aplicado su salvación en nosotros, nos ha perdonado de todos los pecados. Nosotros nos hemos entregado a Él de manera segura a través de la fe. Cosas que hicieron Abraham, que le creyó a Dios sus promesas. Cosas que hizo David, que creyó que el único Dios lo podría restaurar. Así debemos acercarnos a Dios, confiados. Por eso que es bienaventurado, por eso que el hombre es feliz, por eso que la mayor dicha del hombre es ser perdonado por Dios y que Dios no te vuelva a tomar en cuenta tu pecado. Y esto, hermano, debe quedar grabado en nuestro corazón. Pero pueden haber dos errores comunes. Que esto te lleva a una falsa seguridad, a creer que como has sido perdonado,
puedes seguir pecando, total la sangre de Cristo ya te ha cubierto de todos los pecados, o la segunda opción es vivir de acuerdo a la ley y a la santidad de Dios, amando a ese Dios que te amó, no debiéndote haber amado, sino que debiéndote haber condenado, pero que en su gracia manifestó su justicia, enviando a su Hijo Jesucristo para que tú y yo recibiéramos el perdón por su sangre, para que nosotros, confesando nuestros pecados, ese es el acto. Abraham se acerca confiando en las promesas de Dios. David se acerca sabiendo que solo en Dios el único que lo puede perdonar de ese grave pecado, de adulterio, de mentira, de homicidio. Mira los pecados que se produjeron en David en un solo instante. El único que los puede perdonar es Dios. Por eso, hermanos, no hay pecado que Dios no perdone. Nosotros somos muy buenos para juzgar. Nuestro corazón, hermanos, se altera cuando vemos la maldad del hombre y clamamos justicia y pedimos que el Señor haga su justicia. Y bienvenido sea. Debemos clamar por la justicia para que se demuestre sobre el pecado. Pero si hay algo que no podemos hacer es clamar arrogancia, como si nosotros no fuéramos mejores que los otros, porque ahí estaríamos cayendo en las obras, en los méritos, en tus acciones. Es como decir, yo soy mejor que el otro. Hermanos, todos merecemos la condenación. Nadie merece la salvación. Ese es el punto de partida. El que tú y yo hayamos llegado por medio de la fe a esta dicha del perdón, a esta dicha de ser justificado, de ser declarado justo, no depende ni de ti ni de mí. Dependió única y exclusivamente del amor de Dios, un amor que no puedes comprender, un amor que no puedes entender, que Abraham lo experimentó, que David lo experimentó. Abraham lo experimentó sintiendo la dicha de lo que el Señor le había prometido, el Señor lo iba a cumplir. David experimentó esta dicha sabiendo que en medio de su pecado se acerca por medio de la fe y siente la dicha de ser perdonado, la tranquilidad. En ambas situaciones la fe actúa. Cuando la fe actúa, hermano, te lleva a acercarte a Dios, te lleva a ser perdonado de tus pecados y te lleva a sentir esa tranquilidad. Eso produce la fe. Mientras la fe no produzca tranquilidad, dicha, bienaventuranza, gozo en los cristianos, mientras no lo haga en tu vida, hermano, debes ir evaluando cómo está tu corazón, cómo está tu fe sirviendo al Señor. Finalmente, hermano, la tercera idea que quiero que medites, que reflexiones conmigo, ya tiene que ver con el hecho, hermano, de que la justicia de Dios no excluye a nadie. Vimos, hermanos, que la justicia que agrada, la que realmente cuenta, es la justicia que emana de Dios, la justicia a través de la fe, por el acto de Jesucristo, no las obras ni los méritos. ¿Ya? Esta justicia produce dicha. Y por lo tanto, hermanos, si esta justicia es capaz de perdonar los pecados más horrendos, más horribles del hombre, de los violadores, de los asesinos, de los adúlteros, de los homicidas. Si tú crees que no es así, ve el caso de David y te vas a dar cuenta. Lees la historia de David, cometió adulterio y cometió homicidio. Y él no se dio cuenta, siguió viviendo su vida. Pero el Señor lo trastocó, lo tocó y él entendió. Entonces, hermanos, si el Señor es tan bueno para eso, ¿tú crees, hermanos, que el Señor podría excluir a alguien de su justicia? Hermanos, déjame decirte que la justicia de Dios no excluye a nadie. Es esta bienaventuranza, dice el texto, para los de la circuncisión o para los de la incircuncisión. ¿Para quiénes? Los judíos, y es lo que Pablo venía haciendo, le decía, ustedes se consideran el pueblo de Dios, y amén, así es, denle gracias a Dios porque a ustedes se le revelaron estas cosas. Es un provecho grande de que ustedes las promesas de Dios a través del pacto, de la circuncisión, de la ley que se les entregó, están siendo bendecidos porque están recibiendo la revelación de Dios. Pero no se confíen, porque dice el texto que esta bienaventuranza no solamente es para los de la circuncisión, sino que también para los de la incircuncisión. ¿Y por qué? Esto es clave entenderlo. Para que tanto unos como otros, circuncisos como incircuncisos, para que todos, tanto judíos como gentiles, todos pudiéramos participar de esta promesa de Dios, porque la promesa de Dios para Abraham, era que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo podía ser posible entonces? La única forma posible es que la promesa de Dios, dice el texto, fuera entregada antes de que fuera dada la circuncisión.
En el mapa, en este mapa cronológico que estás viendo en pantalla, si tú te fijas, hermano, hay tres elementos centrales: Abraham, la circuncisión y la ley. Y cuando Abraham creyó a la promesa de Dios por medio de la fe, lo creyó antes de la circuncisión. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cuándo creyó? ¿Cuándo la fe de Abraham le fue contada por justicia? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? Estando en la incircuncisión. Entonces, ¿de qué manera tanto unos como otros podían participar, principalmente los incircuncisos, que eran mal mirados por los judíos? La única forma de que ellos también pudieran participar hoy día de la bendición, de la justicia de Dios, es que la promesa que Dios envió a Abraham también haya contado para eso. Y eso, y el hecho posible, el hecho real de que Abraham recibió la promesa antes de ser circuncidado, es señal de que esta fe, que va de principio a fin, por eso si tú lo miras, tiene una raya que va desde Abraham hacia adelante. La fe, hermano, siempre ha sido el medio de justicia, de salvación, nunca lo ha sido la ley. Ya eso es importante que no lo olvidemos. Pero esta fe de Abraham, finalmente en la circuncisión, dice Pablo que es el sello de la fe que tenía Abraham. No fue el medio de salvación. Lo que salvó a Abraham no fue la circuncisión, lo que salvó a Abraham fue la fe que tuvo antes de que el Señor le mostrara estas otras cosas. La fe fue la que le contó para que fuera considerado el padre de la fe, y para que tanto judíos como gentiles, para que tanto todas las naciones, tú y yo hoy día tengamos la bendición de servir al Señor. Entonces, Abraham cree esta promesa, y creyendo en esta promesa de que él iba a ser, en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, tanto los que iban a ser circuncidados como los que no iban a ser circuncidados, todos iban a participar de las promesas de Dios. De alguna manera después Dios fue caminando con el pueblo de Israel, le dio la circuncisión, después le da la ley, pero toda la promesa de justicia y de salvación para la humanidad que él tenía preparado se dio antes. ¿Y por qué? Para que todos pudiéramos participar. Es importante que entiendas esto, es importante que medites esto, porque lo que Pablo está diciendo está justificando. Entonces, si Abraham fue justificado por Dios por medio de la fe antes de ser circuncidado, eso hace posible realmente de que tanto unos como otros puedan llegar a la presencia del Señor. Unos como otros puedan, a través de la fe, puedan entregarse a la justicia de Dios. Entonces, de esa forma, Pablo lo que quiere decir es que Abraham es el padre tanto de los incircuncisos, y mira qué interesante esto, porque fue primero padre de los incircuncisos, porque él recibió la promesa estando incircuncidado, y luego se transforma en padre de los circuncidados. Pero lo que dice Pablo, y termina diciendo, que él es padre de los de la circuncisión, pero los que se acercan a través de son incircuncisos, pero se acercan a la justicia de Dios a través de la fe, porque no cuenta no acercarse a través de la fe. Tiene que ser necesariamente la fe. Pero también es padre de los que se acercan por medio de la fe siendo circuncidados, los que siguen las pisadas. Entonces, en resumen, en esta parte vemos algo glorioso. Los únicos que pueden ser considerados hijos de Abraham, los únicos que pueden considerar a Abraham como el padre de la fe, son aquellos que tanto siendo judíos o no judíos, teniendo la ley o no teniéndola, se acercan realmente por la fe. Porque finalmente, hermano, no cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión, ni tener la ley o no tenerla. Lo único que cuenta para Dios es que te acerques por la fe. Por eso, hermano, es que este llamado urgente, este llamado real, este llamado verdadero, que la fe, la justicia de Dios y la fe están en acción. Y además, hermanos, van de la mano. Si tú sacas la fe, primero la justicia siempre va a estar ahí, porque es la justicia de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Él no se arrepiente de sus promesas. Pero donde está la justicia de Dios es porque está la gracia de Dios, porque está el regalo benevolente de Dios, porque eso es la gracia, ¿ya? Eso es la gracia del Señor. La justicia de Dios es un acto de gracia, de este favor inmerecido. Eso es la justicia de Dios. Y como es un favor inmerecido, la única forma de ganarlo, mira lo que estoy diciendo, de ganarlo,
es a través de la fe. Y la fe no es un mérito, porque la fe, hermanos, mérito es algo que tú haces. Es el peldaño que vas subiendo para llegar a la meta. Que es como lo que siempre vimos. Nosotros estamos tan acostumbrados a vivir todo a través del mérito, de las obras, que estamos acostumbrados entonces a acercarnos a Dios de esa manera. Pero cuando tú te acercas por medio de la fe, dejas de subir peldaños. Porque en realidad no es que tú subas, es que Dios viene a ti. Es que Dios te llama, es que Dios te hace este regalo, que Dios se humilla a través de Jesucristo para ofrecerte el regalo de la salvación. Ese es el Evangelio. Y por eso que la única ofrenda aceptable es la fe. Y que además, hermano, no proviene de ti. No es que salga naturalmente de ti, no es que es algo innato que tiene. La fe es la respuesta que tú das a Dios, pero que es el medio que Él pone en ti. Es decir, el buen Dios que nos ha salvado, que nos ha rescatado del pecado, va poniendo la fe para que nosotros respondamos a este llamado que Él hace a través del Evangelio. Que Dios nos ayude. Sigamos viviendo en este Evangelio de la fe. Fe, hermano, a pesar de las circunstancias, fe a pesar de los momentos, a pesar de toda complejidad que pueda haber en tu vida, la fe inunde nuestra vida. Que no mengüe, sino que crezca. Y cuando tengamos falta de fe, esta fe salvadora, esta fe que nos acercó a Dios, pidámosle a Dios y tengamos la seguridad, tengamos la fe de que cuando esta fe decrece, tú la pides al Señor y el Señor te va a hacer crecer. Abraham, hermanos, el hombre de fe también decayó su fe en ciertas circunstancias, si siguen leyendo el libro de Génesis. Pero finalmente fue Dios el que obró. Porque, hermano, la justicia de Dios no va a contar no toma en cuenta tu pecado, Él te perdona. La justicia de Dios es tan eficaz, tan poderosa, que nos ha limpiado y librado de todo pecado, para que tu pecado el día de mañana no sea sacado en cuenta, ni el Señor te lo saque en cara. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Sigue predicando este evangelio de la gracia, del regalo de Dios, de este favor inmerecido, para que otros también lo puedan compartir. Compártelo con tus seres queridos, con tu familia que no cree, con tus amigos que pueden interactuar en estos momentos. Compártela para que todos, hermanos, podamos recibir este regalo maravilloso. ¿Qué mejor regalo que la gracia, que la justicia de Dios por medio de la fe? Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude. Te invito a que oremos nuevamente. Padre bendito, solo nos queda agradecerte, porque tú nos muestras a través de tu palabra las grandes bendiciones de ser tus hijos. Tu justicia y la fe que tú pones en nosotros van a estar siempre juntas. Donde va tu justicia debe ir la fe, porque donde está tu justicia está la gracia, está este favor y este regalo inmerecido. Por lo tanto, para responder a este regalo, para responder a tu justicia, lo único posible que nos muestra tu palabra y que nos muestra a través de Abraham es la sola fe. Por eso que Abraham se transforma en padre, ya sea de circuncidados o no circuncidados. Eso ya no era tema. El tema era que él es padre de los que siguen las pisadas de Abraham, de la fe de Abraham, tanto unos como otros. Tú separaste esta barrera que había entre unos y otros y ahora hiciste un solo pueblo. Y todo aquel que hoy día se acerca a ti, nos acerca por sus méritos, nos acerca por sus rituales, nos acerca por sacrificio. El único medio aceptable, Señor, para ti es la fe. Por eso que Abraham creyó y ese acto de fe le fue contada por justicia. Ayúdanos, quédate con nosotros, Señor, y que tu palabra siga siendo nuestra lumbrera, en nuestro caminar diario. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo, Señor amado. Amén. Mis hermanos, que Dios te bendiga y puedes compartir este mensaje para que también tus seres queridos y tus amigos que no han escuchado el Evangelio también puedan escuchar y recibir esta hermosa palabra del Señor. Que Dios nos siga bendiciendo, hermano.